Mi nombre es Caleb Wright. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 14 años y vivía en Dalton, Georgia. Si alguna vez has estado en Dalton, sabes de lo que hablo. Es el tipo de lugar donde todo el mundo conoce el negocio de todo el mundo, no por malicia, sino porque no hay mucho más que hacer. La vida giraba en torno a la escuela, el fútbol de los viernes por la noche y el olor de las fábricas de alfombras que se asentaba sobre la ciudad como una manta húmeda por la mañana. Mi vida era increíblemente normal. Mi mayor preocupación en ese momento era si iba a sacar una nota lo suficientemente buena en álgebra para que mis padres me dejaran ir a casa de mi amigo a jugar videojuegos el fin de semana. Tenía un póster de una banda de rock en mi pared, una bicicleta que era un poco demasiado pequeña para mí y una hermana menor que sabía exactamente qué botones presionar para volverme loco. No éramos lo que llamarías una familia religiosa. Íbamos a la iglesia en Navidad y a veces en Pascua, más por tradición que por convicción. Para mí, Dios era una figura distante, alguien de quien oías hablar en canciones e historias antiguas, como un rey de un país lejano que nunca visitarías. La oración era algo que hacías antes de las cenas y los abuelos estaban de visita. No era real para mí. No era personal. El mundo que podía ver, tocar y oír era el único mundo que me importaba. La escuela, los amigos, la música. Eso era real. Todo lo demás era solo ruido de fondo. No tenía idea, ni la más remota, de que el universo era infinitamente más grande, más aterrador y más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. Y no tenía idea de que estaba a punto de verlo de primera mano. Estaba a punto de recibir una educación, no en los pasillos de mi escuela secundaria, sino en el corazón mismo de la eternidad. El día que sucedió fue un martes. Recuerdo que hacía un calor inusual para ser octubre. El aire era denso y pegajoso, y el sol golpeaba el asfalto, haciendo que el calor subiera en ondas temblorosas. Me había peleado con mi madre esa mañana por alguna tontería, creo que por no sacar la basura. Sus últimas palabras para mí mientras salía por la puerta fueron de frustración. Las mías para ella fueron de enfado adolescente. Es curioso cómo esas pequeñas cosas se graban en tu memoria, cómo se convierten en las cosas más importantes del mundo cuando crees que has perdido la oportunidad de arreglarlas. Caminaba a casa desde la escuela, una ruta que había recorrido miles de veces. Tenía los auriculares puestos, escuchando música a un volumen tan alto que el mundo exterior era solo un zumbido sordo. Estaba en mi propio pequeño universo, perdido en un solo de guitarra, pateando una piedra suelta por la acera. Me acerqué al cruce de la calle Walnut con la avenida Hamilton, una intersección concurrida que siempre ignoraba las señales de tráfico. Esperé a que pasara una fila de coches, vi un hueco y me lancé a la calle, sin mirar a la derecha. Nunca oí el coche. Solo hubo un destello de metal rojo brillante en mi visión periférica. Luego, un sonido. Un sonido que no se parecía a nada que hubiera oído antes. No fue un chirrido de neumáticos ni un estruendo. Fue un ruido sordo y húmedo, como el de un melón gigante golpeando el hormigón. Y luego, un dolor explosivo que pareció consumir todo el universo por una fracción de segundo. Fue un destello blanco de agonía pura, tan intenso que ni siquiera era dolor, era solo final. Entonces todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. Fue reemplazada por una sensación extraña, una sensación de ligereza. Me sentía como si estuviera flotando en agua tibia. El dolor se había ido. Completamente. El ruido ensordecedor de mi música había sido reemplazado por un silencio profundo y pacífico. Era el silencio más silencioso que jamás había experimentado, no la ausencia de sonido, sino la presencia de la calma. Abrí los ojos, o lo que sentía que eran mis ojos, y me confundí. Estaba flotando. Literalmente flotando, a unos 20 pies en el aire, mirando hacia la misma intersección que acababa de intentar cruzar. Abajo había caos. Un sedán rojo estaba detenido en medio de la calle, con el parabrisas agrietado en un patrón de telaraña.
El conductor, un hombre de mediana edad con una camisa de trabajo, estaba fuera del coche, con las manos en la cabeza, gritando. La gente salía corriendo de las tiendas. Se oían sirenas a lo lejos. Y allí, en el asfalto, había un montón de ropa arrugada y extremidades en ángulos extraños. Llevaba una sudadera con capucha gris y vaqueros. Llevaba esas mismas zapatillas de deporte. Me tomó un momento darme cuenta, con una extraña falta de pánico, de que estaba mirando mi propio cuerpo. Mi cuerpo estaba destrozado. Había sangre extendiéndose por el pavimento oscuro, de un rojo alarmantemente brillante bajo el sol de la tarde. Una de mis piernas estaba doblada en un ángulo imposible. Mi cabeza estaba girada hacia un lado, con la cara raspada y ensangrentada. Pero no sentí nada. Ni horror, ni miedo, ni dolor. Solo una tranquila y curiosa desconexión, como si estuviera viendo una película. Era una escena terrible, pero no sentía que me estuviera pasando a mí. Yo estaba aquí arriba, a salvo. En paz. Entonces vi el coche de mi madre. Un monovolumen azul que reconoció al instante. Se detuvo bruscamente a un lado de la carretera, y ella salió antes de que el coche se detuviera por completo. Vio la multitud. Vio la ambulancia que llegaba. Y entonces vio el cuerpo en la carretera. El sonido que emitió no era humano. Fue un chillido de pura y absoluta agonía animal, un sonido que rasgó el aire y me atravesó incluso en mi estado de paz. Se abrió paso a través de la multitud, cayendo de rodillas junto a mi forma inerte, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Mi bebé. No, 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 mi bebé. Sus gritos eran ecos silenciosos para mí. Quería decirle, estoy bien, mamá. Estoy aquí arriba. No me duele. Pero no tenía voz. No tenía cuerpo. Solo era conciencia. Mientras la observaba, empecé a sentir una suave atracción. No era una fuerza, sino una invitación. Detrás de mí, el aire comenzó a brillar. Al principio, era solo una calidez, como si el sol hubiera salido de detrás de una nube. Pero luego se convirtió en una luz. Un punto de luz que se expandió rápidamente, pero no era una luz cegadora. Era una luz que podías mirar directamente. Era brillante, más brillante que el sol, pero no te dañaba los ojos. La luz parecía viva. Palpitaba con una energía que se sentía como amor. Era la cosa más acogedora y hermosa que había sentido o visto jamás. Era todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo pacífico, concentrado en un solo punto brillante. El mundo de abajo, con sus sirenas, sus gritos y su caos, empezó a desvanecerse. Los colores se atenuaron. Los sonidos se volvieron distantes, como si vinieran del otro lado de una puerta gruesa. La única realidad era la luz que me llamaba. Sabía, con una certeza que venía de un lugar más profundo que mi cerebro, que tenía una opción. Podía intentar quedarme, intentar volver a ese cuerpo roto y a ese mundo de dolor. O podía ir hacia la luz. No hubo duda. Me di la vuelta y me moví hacia ella. Y en el instante en que tomé esa decisión, la atracción se convirtió en un movimiento rápido, y fui absorbido por un túnel de luz arremolinada, dejando atrás a mi madre arrodillada en una calle de Dalton, Georgia. El viaje a través del túnel no fue largo. Fue más como pasar por una puerta. Un momento estaba en la luz arremolinada, y al siguiente, estaba de pie. De pie sobre un suelo que no era suelo. Era como estar de pie sobre la paz misma. Miré a mi alrededor y me quedé sin aliento, aunque no necesitaba respirar. Estaba en un jardín, o quizás un prado. La hierba bajo mis pies era de un verde tan vibrante que parecía emitir su propia luz. No se doblaba bajo mi peso. Se sentía a la vez suave y sólida. Había flores por todas partes, de colores que no tienen nombre en la tierra. Colores que parecían contener emociones.
Vi un azul que se sentía como la alegría y un rojo que se sentía como la pasión y un amarillo que era la esencia misma de la esperanza. El aire estaba lleno de música, pero no había ninguna orquesta. La música parecía emanar de todo, de las flores, de la hierba, de la luz que lo impregnaba todo. Era una sinfonía de armonías perfectas que hablaban directamente a mi alma, contando una historia de amor y creación y regreso a casa. Sobre mi cabeza, el cielo no era azul. Era una extensión arremolinada de oro líquido y plata, y a través de él se movían corrientes de luz que parecían ángeles volando a lo lejos. Todo el lugar vibraba con vida, con un amor tan denso y tangible que podías sentirlo en tu piel como agua tibia. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a un lugar. Toda la torpeza, la inseguridad y el miedo de ser un adolescente se habían desvanecido. Estaba completo. Estaba en casa. Y entonces lo sentí. Una presencia. Estaba detrás de mí. Era una presencia de un poder tan inmenso que debería haberme aterrorizado. Era el poder que mantiene unidas a las galaxias, el poder que enciende las estrellas. Pero entrelazado con ese poder había una gentileza y una humildad tan profundas que me hicieron querer llorar. Era la presencia de la autoridad definitiva y el amor incondicional, todo a la vez. Sabía quién era antes de darme la vuelta. Cada fibra de mi ser lo sabía. Con el corazón en la garganta, me giré lentamente. Y allí estaba él. No se parecía en nada a los cuadros. Esas imágenes de un hombre de pelo claro y ojos azules son casi un insulto. Era a la vez un hombre y algo mucho más. Estaba hecho de luz, una luz concentrada y brillante que formaba la figura de una persona, pero a través de la cual se podía ver el jardín detrás de él. Llevaba una túnica sencilla, del color de la luz de las estrellas. Su rostro, es imposible de describir. Cambiaba constantemente, pero siempre era reconocible. Vi en él la fuerza de un rey, la tristeza de un padre afligido y la sonrisa gentil de un amigo. Pero sus ojos lo contenían todo. Eran pozos de amor líquido, y cuando me miraron, sentí como si me estuvieran desnudando el alma, no para juzgarme, sino para conocerme por completo. Mi cuerpo, o la forma que fuera mi cuerpo en ese lugar, reaccionó sin mi permiso. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo cubierto de hierba. No fue una reverencia de miedo. Fue una respuesta instintiva de asombro. La adoración no era una elección, era la única respuesta posible a estar en su presencia. Lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de ser finalmente y completamente comprendido. Toda la suciedad, la vergüenza, cada mentira que había dicho, cada pensamiento egoísta que había tenido, todo se sintió expuesto ante él. Y sin embargo, en su mirada no había ni una pizca de condenación. Solo amor. Un amor tan abrumador que me estaba deshaciendo. Entonces él habló, y su voz no era un sonido que entrara por los oídos, sino una verdad que resonaba directamente en el centro de mi ser. Su voz era como la música del jardín, como el sonido de 1000 cascadas y el silencio de una noche estrellada, todo a la vez. Dijo una sola palabra. Caleb. El sonido de mi propio nombre en sus labios me destrozó. En ese único momento, supe que él me conocía. No solo mi nombre. Conocía la pelea con mi madre esa mañana. Conocía mi amor por esa banda de rock. Conocía mi miedo a no ser lo suficientemente bueno. Conocía cada momento de mi corta e insignificante vida. Y me amaba. No a pesar de todo, sino por todo ello. Fui completamente conocido y completamente amado, y esa realización fue el sentimiento más estático que un alma puede soportar. Levanté la vista, con el rostro surcado de lágrimas, y logré hacer una pregunta, mi voz un susurro tembloroso en mi propia mente. ¿Estoy muerto? Una sonrisa tocó sus labios de luz. La vida nunca termina, Caleb. Solo cambia de forma. Tu cuerpo terrenal está roto, sí. Pero tú, el verdadero tú,
estás más vivo que nunca. La paz de esa respuesta me inundó. Quería quedarme allí para siempre. En ese jardín, a sus pies. Nunca había sentido un propósito tan claro. Mi propósito era simplemente estar con él. Pero entonces, la expresión de su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una profunda y abrumadora tristeza. Era la tristeza más profunda que jamás había sentido, una tristeza que parecía contener el dolor de 1.000.000 de corazones rotos. No puedes quedarte, pequeño, dijo suavemente. Te he traído aquí por una razón. Hay cosas que debo mostrarte. Hay un mensaje que debes llevar. Mi corazón se hundió. No quiero volver, supliqué. Por favor. Quiero quedarme aquí contigo. Lo sé, dijo, y su voz estaba llena de compasión. Pero mi pueblo está sufriendo. Se han perdido. Y necesito un mensajero. Extendió una mano. No la toqué físicamente, pero en el momento en que la ofreció, el jardín a nuestro alrededor se disolvió. La hierba verde y las flores de colores se desvanecieron en la nada, y fuimos suspendidos en una vasta oscuridad, pero no era una oscuridad aterradora. Era como estar en el espacio, pero en lugar de estrellas, debajo de nosotros había un único globo arremolinado. Era la Tierra. Pero no era la hermosa canica azul que había visto en las fotos de la NASA. Estaba cubierta por una neblina enfermiza, una bruma de color marrón grisáceo que parecía moverse y retorcerse. No era contaminación física. Era espiritual. Podía sentirlo. Era una neblina de miedo, de odio, de división y de desesperación. Jesús miró el mundo que había debajo, y sentí una oleada de su dolor golpearme. Fue tan intenso que me doblé, jadeando por el peso. Esto me rompe el corazón, Caleb, susurró, y su voz contenía el eco de un llanto. Mira lo que se están haciendo unos a otros. Mi iglesia, mi propia novia, se está destrozando a sí misma. La vista debajo de nosotros se acercó. Ya no estábamos viendo el globo entero, sino que nos centramos en mi país, en los Estados Unidos. Y la neblina era más densa allí. Era un torbellino de ira. La visión cambió, y ahora estaba viendo escenas como si estuviera pasando por un canal de televisión. Vi a familias en la mesa de la cena, gritándose unas a otras, con los rostros rojos de furia, no por una traición personal, sino por política. Vi iglesias divididas por la mitad, con congregaciones que una vez cantaron juntas ahora se negaban a hablarse porque votaron por candidatos diferentes. Vi amistades de toda la vida terminadas por una publicación en las redes sociales. Se han olvidado de mí, dijo Jesús, con la voz ahogada por el dolor. Han cambiado mi evangelio de amor por un evangelio de afiliación política. Han tomado las banderas de los hombres y las han izado por encima de mi cruz. La visión se enfocó aún más. Ahora estaba viendo el interior de las iglesias. Vi a un pastor de pie en un púlpito, no predicando sobre el perdón o la gracia, sino despotricando sobre un partido político, llamando a sus oponentes malvados y demoníacos. Vi a los miembros de la congregación vitoreando, con sus rostros llenos de una pasión y un fervor que deberían haber estado reservados para la adoración. Luego, la escena cambió. Vi a otro grupo de creyentes, reunidos en un círculo de estudio, hablando con un odio igual de intenso sobre el otro lado, convencidos de su propia superioridad moral. Ambos lados usaban mi nombre, pero sus corazones estaban llenos de veneno el uno para el otro. ¿Por qué?, pregunté, con el corazón roto por lo que estaba viendo y por el dolor que emanaba de él. ¿Por qué están haciendo esto? Han puesto su esperanza en los hombres, respondió Jesús. Han empezado a creer que la salvación de su nación puede venir de un palacio de gobierno en lugar del reino de los cielos. Han elegido a un rey temporal en lugar de a su rey eterno. Y entonces, una cara llenó mi visión. Una cara que reconocí de las noticias. Donald Trump. Estaba en un meeting, ante miles de personas. La multitud lo adoraba. Sostenían pancartas con su nombre.
Llevaban sombreros con su eslogan. Lo aclamaban con un fervor que era innegablemente religioso. Entre la multitud vi caras que había visto antes en las visiones de la iglesia. Personas que se llamaban a sí mismas sus seguidores. Estaban poniendo sus manos sobre él, rezando por él como si fuera un Mesías. Luego, la visión se invirtió. Vi a otro grupo de personas, también creyentes, que miraban la misma cara con un odio puro y sin adulterar. Lo llamaban el Anticristo. Lo culpaban de todo el mal del mundo. Su odio por él era tan consumidor y obsesivo como la adoración del otro grupo. La cara de Jesús estaba llena de una tristeza infinita. ¿Lo ves, Caleb?, dijo suavemente. El enemigo es muy astuto. No le importa si lo aman o lo odian, siempre que su obsesión con él los divida. Han convertido a un hombre mortal en el centro de su universo. Unos lo han convertido en un ídolo de oro, otros lo han convertido en un chivo expiatorio sobre el que cargar todos sus miedos. Ambos están equivocados. Ambos han quitado sus ojos de mí. Pero, algunos dicen que fue enviado por ti, dije, confundido. Jesús me miró, y por primera vez vi un destello de fuego en sus ojos, el fuego de la verdad celosa. Yo no envío a hombres para dividir a mi pueblo. Yo envío a mi espíritu para unirlos. Él es solo un hombre, Caleb. Un hombre imperfecto y quebrantado, como todos los demás. Un hombre ruidoso y orgulloso. Algunos de mis hijos rezaron por un líder que luchara por ellos, y en su miedo, aceptaron a uno que reflejaba la ira del mundo en lugar del corazón de mi padre. Mi camino es la humildad. Mi camino es el servicio. Mi camino es el amor a los enemigos. ¿Ves alguna de esas cosas en el centro de esta tormenta? Negué con la cabeza, avergonzado. Han construido su casa de fe sobre la arena de la política, continuó Jesús, con la voz solemne y pesada. Y se acerca una tormenta. Debes advertirles. La máscara caerá. El hombre en el que han puesto su fe tropezará, y su caída será grande. Y todos los que construyeron su fe sobre él serán sacudidos hasta los cimientos. Su desilusión será amarga, porque su fe nunca estuvo en mí. Diles que regresen a la roca. Diles que regresen a mí. La urgencia en su voz era aterradora. Esto no era una sugerencia. Era una advertencia desesperada. Mientras miraba la tierra desgarrada por la batalla, la visión cambió de nuevo. Se volvió transparente, y pude ver más allá del velo del mundo físico. Pude ver el reino espiritual que lo sustentaba todo. Y lo que vi me heló hasta los huesos. Pululando alrededor de la gente en la tierra, especialmente alrededor de los que estaban enojados y peleando, había seres. No eran los monstruos con cuernos y cola de los dibujos animados. Eran más como sombras hechas de humo, con rostros retorcidos por el odio y la burla. Eran sutiles, casi invisibles. Vi a estas entidades oscuras susurrar en los oídos de la gente. Se acercaban sigilosamente a un hombre que leía un comentario político en su teléfono y le susurraban, tienen la culpa. Te están quitando todo. Ódialos. Se deslizaban junto a una mujer en la iglesia y le susurraban mientras miraba a alguien al otro lado del pasillo, ella piensa que es mejor que tú. No es una verdadera creyente. Júzgalos. No usaban la fuerza. Usaban el veneno del orgullo, la acusación y el miedo. Eran agricultores de la discordia, sembrando semillas de amargura y regándolas con mentiras. Y cuando sus susurros echaban raíces, cuando una persona publicaba un comentario de odio, o le daba la espalda a un amigo, o sentía un aumento de justicia propia, las criaturas sombrías retrocedían y se reían. Era una risa silenciosa y horrible, una risa llena de alegría por la destrucción de los hijos de Dios. Se deleitaban en la división. Era su comida, su victoria. Ver a la propia iglesia de Cristo haciendo su trabajo por ellos era su mayor placer. El enemigo de sus almas no necesita crear nuevas tentaciones, dijo Jesús con tristeza, mientras observábamos la horrible escena.
Simplemente amplifica las voces del orgullo y el miedo que ya están en sus corazones. Y mi pueblo lo ha hecho tan fácil para él. Han dejado sus armas. ¿Qué armas?, pregunté, sintiéndome pequeño e impotente. La visión cambió una vez más. Ahora vi el otro lado. Vi seres de luz, magníficos y poderosos. Ángeles. No eran bebés regordetes con arpas. Eran guerreros, ceñidos para la batalla, con rostros de una resolución feroz y amorosa. Estaban de pie, esperando, observando la carnicería de abajo con una inmensa tristeza. Pero la mayoría de ellos no estaban luchando. ¿Por qué no ayudan?, grité. Están ahí. ¿Por qué no detienen a las sombras? Están esperando que se les pida, respondió Jesús. Mi reino no opera por la fuerza, sino por invitación. El poder que vence esta oscuridad no se libera a través del poder político o la fuerza humana. Se libera de rodillas. Pero mi pueblo ha dejado de rezar las oraciones correctas. Rezan para que su equipo gane. Rezan para que sus enemigos sean humillados. Rezan para que su nación se vuelva poderosa. Han dejado de rezar para que se haga mi voluntad. Han dejado de pedir humildad, de pedir perdón, de pedir un corazón para amar a los que no están de acuerdo con ellos. Los ejércitos del cielo están esperando la orden que viene de un corazón arrepentido, pero pocos están dando esa orden. Justo entonces, la visión se enfocó en una pequeña casa en un barrio anónimo. Dentro, una anciana estaba de rodillas junto a su cama. Su rostro estaba mojado de lágrimas. No estaba viendo las noticias ni desplazándose por las redes sociales. Estaba rezando. No escuché sus palabras, pero sentí su corazón. No estaba rezando por la victoria de un partido. Estaba rezando por la sanidad de su iglesia. Estaba llorando por la división. Estaba pidiendo perdón por su propia ira. Estaba pidiendo a Dios que le diera amor por la gente con la que no estaba de acuerdo. Estaba renunciando a su derecho a tener razón a favor de su llamado a amar. Y cuando lo hizo, algo increíble sucedió. Una luz brillante, pura y santa, brotó de ella, expandiéndose en un círculo a su alrededor. Cuando esta luz golpeó a las dos criaturas sombrías que habían estado rondando cerca, siseaban y retrocedían como si hubieran sido quemadas. Huyeron a la oscuridad, incapaces de soportar la pureza de esa luz. Y uno de los ángeles guerreros, que había estado esperando, se movió. Descendió y se paró de guardia sobre la casa de esa mujer, con su espada de luz desenvainada, una fortaleza de paz a su alrededor. Eso, dijo Jesús, y su voz resonó con un poder que hizo temblar el espacio a nuestro alrededor. Así es como se gana la batalla. No con gritos y acusaciones y votos, sino con un corazón humilde y arrepentido. Un solo creyente de rodillas en amor es más poderoso que un ejército que marcha con orgullo. Diles esto, Caleb. Recuérdales dónde reside el verdadero poder. El peso de todo lo que había visto era aplastante. La tristeza, la guerra, la locura. Miré a Jesús, con el alma cansada. Es demasiado, susurré. Es demasiado horrible. Él me miró con una compasión infinita. Sí, lo es. Pero no es toda la historia. Hay mucho más en juego de lo que puedes imaginar. Debes ver el final del camino. Debes entender por qué es tan importante. La escena de la tierra en guerra se desvaneció. Una vez más, estábamos en el hermoso jardín, pero solo por un momento. Primero, dijo, debo mostrarte a dónde conduce mi camino. Sentí una sensación de ascenso, como si estuviera en un ascensor que subía a una velocidad increíble. La luz se hizo más y más brillante, pero seguía sin doler. Era una luz santa, una luz que te limpiaba y te hacía sentir completamente nuevo. El aire, si se puede llamar así, vibraba con una alegría tan intensa que era casi insoportable. Era la sensación de 1.000.000 de celebraciones de bienvenida, 1.000.000 de reuniones llorosas, 1.000.000 de victorias ganadas, todo sucediendo a la vez.
Entramos en un lugar, no tengo palabras para ello. El cielo no es un lugar de nubes y ángeles flotando. Es una ciudad. Una ciudad hecha de luz, de cristal y de oro tan puro que es transparente. Los colores eran como los del jardín, pero magnificados 1000 veces. La música era la canción que cantaba el universo, y todos conocían la letra. Vi gente. Multitudes de personas. Todas las razas, todas las edades, de todas las épocas de la historia. Y ninguno de ellos parecía viejo o enfermo o quebrantado. Estaban completos. Eran perfectos. Sus rostros no solo eran felices, irradiaban una alegría pura e incontenible. Y todos estaban unidos, no por la conformidad, sino por un amor compartido por el que estaba en el centro de todo, Jesús. Él no estaba en un trono por encima de ellos, estaba con ellos, entre ellos, y su presencia era la fuente de toda su alegría. No había dolor allí. Ni una sola lágrima, excepto las de alegría. Ni una pizca de miedo, de orgullo, de celos, de ira. Todo eso había sido quemado en el fuego de su amor. Era el hogar. El verdadero hogar del que nuestras almas siempre han tenido nostalgia. Era la realidad, y todo lo demás era una sombra. Me sentí arrastrado hacia ello, anhelando unirme a esa canción, a esa danza, a esa comunión. Este es el hogar que he preparado para los que me aman, dijo Jesús, su voz llena de un gozo anhelante. Esto es por lo que lucho. Por cada uno de ellos. Pero antes de que pudiera dar un paso más en esa luz gloriosa, él dijo, pero ahora, debes ver el otro camino. Debes entender de que los estoy salvando. Lo siento, Caleb. Esto te dolerá. La luz celestial se desvaneció instantáneamente. Fui sumergido en un frío penetrante. La sensación ya no era de ascenso, sino de caída. Caía a través de una oscuridad pesada y opresiva, como si me hundiera en un lodo espeso y frío. El aire se volvió pesado, denso con una desesperación tan absoluta que me ahogaba. Todo el amor, la alegría y la paz fueron succionados del universo, dejando un vacío que era una agonía en sí mismo. Aterricé en un lugar sin luz. Era una oscuridad total, absoluta. No era como estar en una habitación oscura en la tierra, donde tus ojos eventualmente se ajustan. Esta era una oscuridad que era una sustancia, una presencia. Presionaba contra ti. Y hacía frío. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la ausencia total de calor, de vida, de amor. Un frío que congelaba el alma. Y luego estaba el sonido. Era el sonido de un llanto. No gritos de tortura como en las películas. Era peor. Era el sollozo silencioso e interminable de una desesperación absoluta. El sonido de 1.000.000 de almas, cada una completamente sola en su propia oscuridad privada, llorando por lo que habían perdido para siempre. Era el sonido del arrepentimiento eterno, el sonido de la palabra, si tan solo, repetida 1.000.000.000 de veces. Esto era el infierno. Y no era un lugar de fuego y demonios contridentes. Era simplemente un lugar sin Dios. Y esa ausencia era el tormento. El sufrimiento principal era saber que el amor era real, que la luz era real, que la alegría era real, y que tú la habías elegido, rechazado por tu propio orgullo, tu propia ira, tu propio egoísmo. Era la comprensión final de que habías tenido todas las oportunidades de elegir la vida, y en su lugar habías elegido la caja vacía y oscura de tu propio yo. Empecé a sentir la presencia de otros en la oscuridad. No podía verlos, pero podía sentirlos. No eran monstruos. Eran gente. Gente normal. Vi, en mi mente, a un hombre de negocios que había pasado su vida persiguiendo el dinero, pisoteando a la gente para llegar a la cima. Había conseguido todo lo que quería, pero había rechazado a Dios en cada paso. Ahora tenía una eternidad para contemplar su riqueza sin valor. Vi a una mujer que había vivido para la aprobación de los demás, cuyo orgullo no le permitía admitir que necesitaba un Salvador.
Ahora estaba completamente sola, sin nadie que la aprobara. Vi a un líder religioso que había amado el poder y el prestigio más que a las personas que se suponía que debía servir. Estaba atrapado en la oscuridad de su propia justicia propia. Y vi a la gente de las visiones anteriores. La gente consumida por el odio político. Se habían aferrado tan fuerte a su ira, a su certeza de que tenían razón y el otro lado estaba equivocado, que no había lugar en sus corazones para el amor humilde de Cristo. Habían elegido tener razón sobre ser redimidos. Y ahora estaban en un lugar donde no había lados, no había política, no había nada por lo que luchar. Solo una pérdida interminable y autoinfligida. Habían conseguido lo que querían, un universo donde su voluntad era suprema. Y era el infierno. El terror que sentí fue absoluto. Esto era real. La separación final. El final de toda esperanza. Grité, no con mi voz, sino con mi alma, un grito de puro horror. Instantáneamente, fui arrancado de ese lugar. Estaba de vuelta en el jardín. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente, el frío de ese lugar todavía aferrado a mi alma. El sonido del llanto todavía resonaba en mi mente. Me abracé a mí mismo, sollozando, no con las lágrimas de alivio de antes, sino con lágrimas de terror y dolor. Jesús se arrodilló frente a mí. No me tocó, pero su presencia era una calidez que lentamente comenzó a alejar el frío. Su rostro ya no estaba triste ni sonriente. Estaba lleno de una urgencia feroz y amorosa. ¿Lo entiendes ahora, Caleb?, dijo, su voz suave pero firme. ¿Entiendes por qué no puedo quedarme en silencio? ¿Entiendes por qué el amor es tan importante? El orgullo te lleva a ese lugar. La ira te lleva a ese lugar. El odio te lleva a ese lugar. El poner cualquier cosa, cualquier hombre, cualquier país, cualquier ideología, antes que yo, te lleva a ese lugar. Asentí, incapaz de hablar. No es mi deseo que nadie perezca allí, continuó, y el dolor estaba de vuelta en su voz. Mi misericordia es un océano, lo suficientemente profundo como para ahogar cada pecado. Mi gracia es un regalo gratuito, ofrecido a todos. Pero no la forzaré en un corazón cerrado. Deben elegir. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Yo todavía estaba temblando. Me sentía tan pequeño, tan débil, tan completamente inadecuado. Ahora debes volver, dijo. El pánico se apoderó de mí. No, supliqué, agarrando su túnica de luz con manos que no eran físicas. No puedo. Soy solo un niño. Nadie me creerá. Dirán que fue un sueño, una alucinación por el accidente. ¿Cómo puedo hacerles entender? Me miró, y el amor en sus ojos era tan poderoso que silenció mi miedo por un momento. Yo no elijo a los elocuentes, Caleb. Elijo a los dispuestos. No elijo a los poderosos, elijo a los humildes. Tu debilidad es por lo que te elegí. Porque cuando hables, sabrán que el poder no viene de ti, sino de mí. Puso una mano en mi hombro. A diferencia de antes, esta vez sentí el contacto. Fue como si un rayo de puro poder y amor se vertiera en mí. La calidez se extendió por todo mi ser, expulsando el último rastro del frío del infierno y llenándome con una paz que sobrepasaba todo entendimiento y una determinación que no era mía. Ve y diles, ordenó, su voz resonando con la autoridad de un rey. Diles que dejen de pelear entre ellos. Ordena a mi pueblo que se arrepienta de su idolatría política y de su odio mutuo. Diles que el infierno es real, pero mi misericordia es más real aún para aquellos que la acepten. Diles que dejen de poner su esperanza en líderes humanos falibles y la pongan de nuevo en su Salvador. Diles que la verdad sin amor no es mi verdad. Diles que los amo. Diles que vuelvan a casa, a mí, que soy su primer amor. Diles que el tiempo es corto. Las lágrimas corrían por mi rostro de nuevo. Lo haré, susurré. Te lo prometo. Su expresión se suavizó. Me atrajo hacia un abrazo,
y me sentí envuelto por el amor mismo, un amor que era a la vez un escudo y una espada, un consuelo y una comisión. No temas, susurró en mi alma. No te envío solo. Estaré contigo en cada palabra que hables, en cada paso que des. Solo habla la verdad con amor. Yo haré el resto. Y con esas palabras finales de promesa, el jardín, la luz, la música, su rostro glorioso, todo comenzó a desvanecerse en un blanco brillante y abrumador. Todo se volvió blanco. Un sonido agudo, penetrante, llenó mis oídos. Una luz cegadora quemó mis párpados. Y luego, dolor. Un dolor abrumador, aplastante, en cada centímetro de mi cuerpo. Sentí una ráfaga de aire forzado en mis pulmones que me quemó. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba mirando las luces fluorescentes de un techo. Caras con máscaras quirúrgicas se cernían sobre mí. El pitido constante era el de un monitor cardíaco. El olor antiséptico llenaba mis fosas nasales. Estaba de vuelta. El dolor era increíble. Era como si cada hueso de mi cuerpo estuviera roto, cada nervio gritando. Pero debajo del dolor, sentía su promesa. Estaré contigo. El pánico intentó apoderarse de mí, pero la paz que me había dado actuó como un ancla en la tormenta de sensaciones. Lo tenemos. Tenemos pulso, gritó alguien. Una enfermera se inclinó más cerca, sus ojos por encima de la máscara se abrieron de par en par. Caleb, ¿puedes oírme? No podía moverme. No podía hacer mucho más que parpadear. Pero mi mente estaba corriendo, llena de la urgencia de mi misión. Tenía que decírselo. Tenía que advertirles. Con toda la fuerza que pude reunir, moví mis labios. Un sonido ronco y quebrado salió. Lo vi, susurré. Lo vi a él. Tienen que dejar de pelear. La enfermera me miró con confusión y lástima, probablemente pensando que estaba delirando por el trauma. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que tenía que hacer. Mi vida ordinaria de 14 años había terminado en una intersección de Dalton. Una nueva vida, una que no pedí pero que ahora debía vivir, acababa de comenzar. Los días y semanas que siguieron fueron un borrón de dolor, cirugías y confusión. Los médicos no tenían explicación. Estuve clínicamente muerto en la mesa de operaciones durante varios minutos. Mi corazón se había detenido. No había actividad cerebral. Debería haber estado muerto o, en el mejor de los casos, con un daño cerebral severo. Pero aquí estaba, recuperándome a un ritmo que llamaron milagroso. Usaron esa palabra una y otra vez. Milagroso. No sabían cuán cierta era. Traté de contarle a mi familia. A mi mamá y a mi papá, sentados junto a mi cama de hospital, con los rostros cansados y llenos de preocupación. Les conté sobre la luz, el jardín, la sensación de paz. Creyeron esa parte. Lloraron y me abrazaron, agradecidos de que no hubiera sufrido. Pero cuando traté de explicarles las visiones, la advertencia sobre la iglesia, la política, la idolatría, sus rostros cambiaron. Se miraron con esa mirada que los padres se dan cuando no saben qué decir. Mi padre me dio una palmadita en el brazo y dijo, hijo, pasaste por un trauma terrible. El cerebro hace cosas extrañas. Lo atribuyeron a una alucinación, un sueño inducido por la falta de oxígeno. Me sentí tan frustrado. Tan solo. ¿Cómo podía hacerles ver? Las imágenes estaban grabadas a fuego en mi mente. La tristeza en los ojos de Jesús. El sonido del llanto en la oscuridad. El poder de la oración de esa anciana. Era más real para mí que la cama de hospital en la que estaba acostado. El mundo, cuando finalmente salí del hospital, se sentía diferente. Se sentía aburrido. Los colores parecían apagados en comparación con los del jardín. Los sonidos del mundo eran discordantes y caóticos en comparación con la música del cielo. Las cosas que antes me importaban tanto, los videojuegos, la popularidad,
las notas, ahora parecían increíblemente triviales y pequeñas. Era como ver la vida a través del extremo equivocado de un telescopio. Todo estaba distante y carecía de importancia frente a la realidad de la eternidad. Pero algo más había cambiado. Desarrollé una sensibilidad que no tenía antes. Podía sentir la atmósfera espiritual de un lugar. Podía entrar en una habitación y sentir la tensión o la paz. Podía mirar a la gente y a veces sentir el dolor o el orgullo que escondían detrás de sus sonrisas. Y empecé a rezar. No las oraciones mecánicas de antes. Hablaba con él, con Jesús, como el amigo que había conocido, el rey al que había servido. Le contaba mis miedos, mi frustración por no ser creído. Y en el silencio, sentía su respuesta. No una voz audible, sino una seguridad en mi espíritu. Solo habla. Yo haré el resto. Así que empecé a escribir. Escribí todo, exactamente como lo recordaba, sin dejar ni un solo detalle. Escribí sobre el amor abrumador, sobre el dolor de su corazón, sobre la advertencia urgente. Escribí porque le hice una promesa. Escribí porque sé que el tiempo es corto. Sé que muchos de los que escuchan esto pensarán que estoy loco, o que soy un niño que busca atención, o que simplemente estoy procesando un trauma. Está bien. No estoy aquí para convencer a los escépticos. Estoy aquí para entregar un mensaje. Un mensaje para aquellos que tienen oídos para oír. A la iglesia, a la gente que se llama a sí misma seguidora de Cristo, Él los ama con un amor feroz y celoso. Y su corazón está roto. Roto por nuestras divisiones. Roto porque hemos cambiado nuestra primogenitura en el cielo por un plato de lentejas políticas en la tierra. Nos está llamando a arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra ira, de hacer de un hombre o un partido político un ídolo. Nos está llamando a quitarnos las camisetas rojas y azules y a volver a vestir la túnica blanca de su justicia, que se nos da por la fe, no por la afiliación. Nos está llamando a amarnos unos a otros. No solo a los que están de acuerdo con nosotros, sino especialmente a los que no lo están. Ese es el signo de un verdadero discípulo. No lo correcto de nuestra política, sino lo sobrenatural de nuestro amor. A los jóvenes que escuchan, que sienten que Dios está distante o que la iglesia es irrelevante, lo entiendo. Yo era ustedes. Pero Él es más real de lo que imaginan. Y no está enojado con ustedes. Los está llamando. Quiere una relación personal con ustedes, no a través de reglas y rituales, sino a través del amor. A los que han sido heridos por la iglesia, a los que han sido expulsados por el juicio político o la justicia propia, Él lo ve. Él llora con ustedes. Y Él no es sus seguidores que yerran. No lo juzguen a Él por nuestras faltas. Él es el sanador, el restaurador, el único que puede darles la paz que anhelan. El mensaje que me dieron para entregar es simple. Vuelvan a su primer amor. Dejen las piedras que han estado recogiendo para arrojarlas a sus hermanos y hermanas. Caigan de rodillas, no para rezar por la victoria política, sino por un corazón humilde y un espíritu de amor. El infierno es real, y es la elección de permanecer separados de él. Pero el cielo es más real, y es la elección de correr a casa, a sus brazos abiertos. No sé por qué me eligió a mí, un niño tonto de Dalton, Georgia. Pero lo hizo. Y le hice una promesa. Ahora, la he cumplido. Lo que hagan con este mensaje depende de ustedes.